Son síntomas neurológicos posparto en el contexto de las técnicas neuroaxiales y presentación de un algoritmo diagnóstico. Van a presentar la doctora Gabriela Castro y Laura Lezama. Ambas son asistentes del Departamento de Anestesiología de la Facultad de Medicina. Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Gabriela Castro. Yo soy, así como la doctora Lezama, asistente del Servicio de Analgesia y Anestesia Obstétrica del Hospital Pereira Rosell. En el día de hoy vamos a presentar este tema tan importante para nosotros como es el de síntomas neurológicos en el posparto, en el contexto de técnicas neuroaxiales, y presentar al final un algoritmo diagnóstico que nosotros queremos poner en práctica en nuestra institución. En la maternidad de Pereira Rosell, por suerte, hacemos un montón de analgesias peridurales anuales, alrededor de 1.200 a 1.400 aproximadamente. Y en el último tiempo nos empezamos a encontrar con situaciones en que las pacientes consultaban, ya sea el equipo de enfermería o de obstetricia, por síntomas neurológicos en los miembros inferiores con el antecedente de haber recibido un abordaje en el neuroeje. Frente a esta situación, obviamente, por el temor de tener una complicación asociada a la técnica, nos convocaban primero a nosotros para valorar a estas pacientes. Y cuando íbamos a valorarlas, nos encontrábamos con el primer gran problema, que es que no tenemos la experticia nosotros en hacer una profunda semiología neurológica para llegar a un preciso diagnóstico topográfico. El otro problema es que no tenemos, en el Pereira por lo menos, no tenemos un neurólogo a mano para poder hacer una consulta, y muchas veces como estas consultas se hacen de noche tampoco tenemos un colega para plantear esta situación y que nos asista en el diagnóstico. Entonces nos vimos obligados en revisar la literatura y aprendimos dos cosas importantes. La primera es que la causa más frecuente de síntomas neurológicos en el puerperio va a ser el propio parto, la propia dinámica del parto. Y lo segundo que aprendimos nosotros es que tenemos que tener como servicio un algoritmo de manejo de estas pacientes para descartar justamente precozmente las complicaciones que a nosotros sí nos importan, que son las que se asocian a la técnica y son tiempos sensibles fundamentalmente porque podrían requerir tratamiento quirúrgico como el hematoma peridural. Muy bien, este tema, vale decir, el algoritmo lo realizamos en conjuntos con neurólogos del Hospital de Clínicas, con asistencia también de ginecología y de dos residentes que en esa oportunidad estaban en el servicio, los doctores Valverde y Martín Ferreira. Está publicado en el boletín, en línea, libre para todo aquel que lo quiera leer. Del puerperio. Sabemos que el puerperio es un periodo particularmente sensible, ¿verdad? Donde las pacientes son muy vulnerables, por supuesto, a tener baby blues o depresión puerperal. Por tanto, nosotros, en el momento de encararlas, sabiendo que nadie de nosotros quiere tener una complicación anestésica, la tenemos que contener, apoyar y explicarle cuáles son las posibles causas de sus síntomas para acompañarlas en el proceso. Traemos a colación, después de este comentario, que en una revisión de los litigios obstétricos en Estados Unidos en el periodo 2005-2015, utilizando una base de datos bastante nutrida de centros médicos de ese país, que a nivel obstétrico la especialidad que más se demanda es la anestesia, que no sería novedad, y que las tres principales causas de litigio eran, primero, los síntomas neurológicos, las lesiones neurológicas, fundamentalmente las permanentes y que se asociaban a lesión medular. Y en segundo y tercer lugar, independientemente del tipo de lesión, era la falta de información que recibían las pacientes y el retraso en el diagnóstico y la valoración. Entonces, a colación de esto, nos parece importante compartir estas guías publicadas en el 2020 de la Asociación de Anestesistas Obstétricos que proponen que todos los servicios, todas las maternidades, deberían de tener un protocolo para valoración neurológica en el puerperio. Y hace foco en dos cosas muy importantes. Durante el trabajo de parto, la analgesia peridural debería ser monitorizada, no solamente preocupándonos nosotros si le calmó o no le calmó, sino la profundidad del bloqueo. Es por eso que hace hincapié en que los protocolos deberían de utilizar concentraciones bajas de anestésicos locales asociadas a opiáceos que dan una muy buena calidad analgésica, evitando así que frente a las grandes concentraciones las pacientes se bloqueen y nosotros no podamos hacer diagnóstico precoz de complicaciones. En segundo lugar, en el posparto, no solamente centrarnos en el recién nacido, en la altura del útero, en la cicatriz de la episiotomía, en la cicatriz del Pfannstiel, sino también que el equipo de enfermería esté entrenado en realizar monitorización neurológica como cualquier otra cosa más, ¿tá? Y se propone como un umbral de 4 horas para convocar al anestesiólogo si el bloqueo después del top-up peridural o la anestesia raquídea no revirtió para esa oportunidad, para que sea el anestesiólogo el que decida si amerita o no más evaluación. La información.
digamos que marca estas guías, donde hace hincapié en que en el momento de explicarle la técnica anestésica a las pacientes, le expliquemos la posibilidad de que tenga complicaciones neurológicas también asociadas al parto y de que sea ella también la que pueda poner en alerta al equipo de salud en el caso de que éstas aparezcan. Bien. Por lo tanto, como decíamos, la principal causa de síntomas neurológicos en los miembros inferiores en el puerperio son las causas de lesiones nerviosas asociadas al parto, obstétricas. La mayoría de las publicaciones manejan más o menos la misma prevalencia, esta última es del 2021, del año pasado, y maneja unos porcentajes, del 0,3 al 2%, siendo las anestesiológicas, por suerte, mucho menos frecuentes. Entonces, frente a estos dos caminos, vamos a analizar primero cómo son esas lesiones obstétricas neurológicas. La característica principal es que son mononeuropatías, o sea, se lesiona el nervio, un único nervio, puede ser más de uno. Las características de las lesiones es que son neuropraxias, es decir, son lesiones transitorias secundarias a una desmielinización parcial que lleva a alteración de la conducción saltatoria, que revierte generalmente espontáneamente las 6 a 8 semanas, a veces amerita un poco de tratamiento sintomático, y en algunas series hacen referencia a que en el 10% de los casos pueden persistir hasta aproximadamente un año. De la anatomía, acá sí es importante tener más o menos sistematizados los territorios sensitivos y motores de los nervios periféricos que inervan los miembros inferiores. Los mecanismos los vamos a hablar a continuación, y los factores de riesgo que han demostrado ser más significativos son la nuliparidad y un periodo expulsivo prolongado, mayor a 1 hora y media. Otros pueden ser desproporciones fetopélvicas, bebés macrosómicos, la obesidad y la utilización de forceps. Y predisponente, o sea, no es que la analgesia del parto sea un factor de riesgo, pero si usamos concentraciones muy altas, las mujeres no se mueven, tampoco sienten dolor en los puntos de apoyo, y eso puede favorecer a que tengan alguna lesión que por ellas no pueda ser percibida ni prevenida. Bien, entonces, si tenemos síntomas nerviosos en los miembros inferiores, la pregunta es, ¿esto es extraxial o es intraxial? ¿Es un nervio periférico? ¿Cómo lo diferenciamos? Siendo muy gigantes en el concepto, obviamente que si hay una lesión de un nervio periférico, el déficit va a estar en el territorio sensitivo y motor de ese nervio. Simple. Ahora, si es radicular, y lo ponemos a pensar desde la línea media hacia la periferia, puede haber existido un antecedente, una parestesia en la punción al haber hecho el procedimiento, que no siempre se va a suceder de una lesión, puede tener dolor lumbar, puede tener dolor incluso radicular, y la sintomatología sensitiva va a estar limitada al dermatoma de esa raíz y a los músculos que están inervados por esas raíces, que los puede inervar dos nervios diferentes, como por ejemplo el femoral y el obturador, inervan músculos distintos, pero comparten las mismas raíces, L2, L3 y L4. Otra característica de la lesión radicular que me olvidaba, justamente como después de salir del raquis se divide en una rama anterior y una posterior, da la inervación a los erectores de la espina, que si hay una lesión radicular puede haber debilidad motora a ese nivel. Bien, como por tema de tiempo no podemos profundizar demasiado en la sistematización radicular y topográfica nerviosa de los miembros inferiores, recomendamos esta publicación que tiene una sistematización muy linda al respecto. Y vamos a ver cuáles son esos nervios que se pueden lesionar durante el trabajo de parto. Pueden ser ya sea ramas del plexo lumbar o ramas del plexo sacro, que son las que están nombradas a continuación, o el femorocutáneo, femoral, obturador, tronco lumbosacro ciático y el ciático popliteo externo o peroneo común. Nos pareció linda esta sistematización en función de los mecanismos de lesión. Muchas veces nos encontramos con las pacientes que están en esa posición de litotomía, con las caderas súper flexionadas, y durante esa flexión extrema y prolongada, que a veces se da durante el expulsivo, se pueden lesionar fundamentalmente dos nervios, o el femorocutáneo o el femoral, que están en íntima relación con la arcada crural por debajo de la misma en el pliegue inguinal. Dos de ellos, el obturador y el tronco lumbosacro que recorren las paredes de la pelvis menor, se pueden lesionar por la cabeza fetal o por el uso de forceps, bastante traumático, y dos de ellos se pueden lesionar o comprimir o estirar por la compresión contra estructuras óseas. Por ejemplo, el ciático popliteo externo que transcurre por el cuello del peroné cuando apoyan en las pierneras, contra esas pierneras rígidas, o el ciático mayor en su pasaje por el canal isquiotrocantéreo cuando el glúteo apoya en la cuña, por ejemplo, en una cesárea, o cuando se hiperflexiona la cadera, se afina el glúteo y ese nervio queda comprimido contra la mesa. Rápidamente, sistematizando el territorio para ser lo más clínicos posibles. El que más se afecta es el femorocutáneo. El femorocutáneo es un nervio sensitivo puro.
Y en ocasiones los síntomas asociados al territorio femorocutáneo se encuentran desde antes del parto, porque muchas veces puede ser que la paciente aumente mucho de peso, por el edema de pared, incluso por el ajuste firme de la ropa. Y el déficit sensitivo va a estar en su territorio, que es la cara anteroexterna del muslo, que es ese territorio que está pintado de violeta. El nervio femoral es el que le sigue en frecuencia, ¿tá? Y es un nervio mixto. El territorio sensitivo es la cara anterior del muslo, cara interna de la rodilla, de la pierna y del cuello de pie. El déficit motor, la sintomatología motora, se va a manifestar como debilidad para flexionar la cadera, porque es un nervio funcionalmente flexor, dificultad en la bipedestación, porque es un nervio conceptualmente extensor para la marcha, porque el cuádriceps es un músculo antigravitatorio, y desde el punto de vista de los reflejos, obviamente puede estar disminuido o abolido el reflejo rotuliano, ya que las aferencias o las eferencias del E4 viajan por el nervio femoral. En el caso del obturador, ahí vemos su trayecto por la pelvis menor. Una vez que se comprime, se afecta o se lesiona, los síntomas sensitivos los vamos a encontrar en el tercio distal de la cara interna del muslo. El déficit motor va a estar dado por la debilidad en la aproximación del muslo y una marcha en donde predominan los aductores, por lo que la paciente abduce el miembro inferior. El tronco lumbosacro, que también pasa por las paredes de la pelvis menor, debemos recordar un único concepto: las raíces que conforman el tronco lumbosacro son las ramas anteriores del E4 y el E5. Lo interesante es que todas esas fibras nerviosas recorren el ciático todo por el sector lateral. Y cuando se va a dividir en el hueco popliteo, va a conformar el ciático popliteo externo, que es el que se puede comprimir acá también en el cuello del peroné. Por lo tanto, la sintomatología de la lesión de estos componentes va a ser igual, ya sea si se comprime arriba o se comprime abajo en la rodilla. Los síntomas van a estar dados por el déficits en la pierna, en la cara anteroexterna, en la pierna y dorso de pie, y debilidad en la dorsiflexión con el signo tradicional del pie caído. Acá vemos simplemente la división. Ciático común, ciático mayor se divide en su componente lateral, el E4 y el E5, para dar lugar al tronco ciático popliteo externo, que si se comprime da la misma sintomatología que si se comprometiera el tronco lumbosacro en la pelvis. Y por último, el nervio ciático, si se comprime en el canal isquiotrocantérico, aparte de ese componente lateral del E4 y el E5, se le agrega el componente de C1, C2 y C3 y agrega sintomatología en cutánea, en la cara posterior del muslo, de la pierna y planta de pie, y debilidad para la flexión de la pierna y para colocarse en puntas de pie, porque da la inervación motora, conceptualmente hablando, a la región femoral posterior y tibial posterior, afectándose el reflejo aquiliano porque conduce o permite la valoración del segmento S1. Por último, entonces, por lo que tiene que ver con esta parte, ¿podemos prevenir de alguna manera nosotros las lesiones de causa obstétrica? En lo que podemos colaborar es evitar las posiciones extremas o prolongadas, estando acompañando a la paciente durante el trabajo de parto, el libre movimiento con concentraciones bajas de anestésicos locales, si vamos a colocar una cuña bajo el glúteo que sea bajo partes blandas, e informar a la paciente y también al personal para monitorizar los síntomas neurológicos. Y ahora sí, la doctora Lezama con las lesiones de causa anestésica. Muchas gracias. Bueno, habiendo hablado un poquito de las lesiones obstétricas, que para nosotros fue bastante revelador darnos cuenta que tenían tanta frecuencia, vamos a pasar a las lesiones de causa anestésica, que por suerte para nosotros en general, son mucho menos frecuentes. Sin embargo, es una realidad que siempre que hacemos un abordaje invasivo del neuroeje, ya sea para una anestesia raquídea o una anestesia peridural, la posibilidad de generar una lesión neurológica permanente existe. Encontramos en varias series, destacamos la del National Audit Project de Inglaterra, que es un estudio multicéntrico grande que recaba información sobre efectos adversos anestésicos a lo largo de un año. Cuando se dedicaron específicamente a este tema, una incidencia del 0,2 y 1,2 casos cada 100.000 abordajes del neuroeje. O sea, estamos en una frecuencia muy por debajo. Y esta incidencia coincide con la de otros trabajos, como trabajos publicados por Wong y en otras series. Para estas lesiones neurológicas permanentes de origen anestésico, describimos 4 mecanismos. O sea, hay 4 formas por las cuales nuestro proceder puede generar este daño. La primera es el trauma directo por la aguja o cuando ya avanzamos el catéter o incluso la inyección intraneural.
En general, el trauma que provocamos nosotros de esta manera lo que genera es una neuritis transitoria por una lesión en la vaina de mielina sin acompañarse de un daño axonal verdadero. Entonces son lesiones que van a evolucionar generalmente a la mejoría en un plazo que oscila entre 3 meses a 1 año. Los otros mecanismos de las complicaciones capaz que más graves son la infección, la aracnoiditis por clorexidina y el hematoma peridural, que los vamos a describir un poco más en detalle en las siguientes diapositivas. La presentación de esta lesión, o sea, la clínica que nosotros vamos a encontrar cuando nos encontremos con esta puérpera, va a depender un poco del mecanismo que generó la lesión y del nivel en el cual esta lesión está topografiada. La lesión medular generaría un síndrome medular franco, que no es lo que encontramos habitualmente porque estamos intentando siempre funcionar por debajo, por niveles inferiores. Sí podemos encontrar un síndrome del cono medular o un síndrome de la cauda equina o de la cola de caballo. Estas dos entidades clínicamente pueden ser difíciles de diferenciar, sobre todo porque lo que las diferencia es un poco la evolución temporal, porque el síndrome del cono empieza de una forma más precoz, pero a grandes rasgos el síndrome del cono cursa sin dolor o con un dolor escaso. Lo que tiene de forma marcada es incontinencia esfinteriana y anestesia de la piel perineal, porque lo que nosotros lesionamos a ese nivel son los segmentos coccígeos y sacros justamente. El síndrome de la cauda equina agrega estos elementos de forma más tardía, pero tiene de forma distintiva más afectación de los miembros inferiores, con un déficit caracteriza el inicio como una paraparesia flácida con hiporreflexia y tiende a ser unilateral o a ser asimétrico y a predominio distal. Y por último podemos encontrar radiculopatías o polineuropatías que se caracterizan clínicamente por lo que dijo Gabriela, de no estar sistematizadas al territorio de un nervio, sino que son déficits motores o sensitivos en el territorio de la raíz o de las raíces comprometidas, y la intensidad de esos síntomas y que tanto se acompañen de dolor y de debilidad de los erectores de la espina va a depender del nivel de la lesión y de la intensidad. ¿Cómo evitamos nosotros que nos pasen estas cosas? Bueno, todo lo que tenemos, usamos todas las herramientas de prevención que tenemos disponibles. En el caso del ultrasonido, por suerte cada vez en más maternidades tenemos equipos de ecógrafos que podemos utilizar. La importancia de esto sería que hay muchos estudios con series que muestran que, sobre todo en obstetricia, por las características de la paciente y porque el útero grávido dificulta que podamos revertir la lordosis lumbar, los anestesistas solemos estar pinchando bastante más arriba de lo que creemos que estamos pinchando. O sea, la línea de Tuffier no es lo que sería en un paciente no grávido. Y a veces estamos entre 1 y 4 niveles más arriba. O sea, podemos llegar a estar cerca del cono, que sería un problema. Por lo cual siempre está bueno cerciorarnos de que estamos pinchando por debajo del E3. Tener una conducta clara cuando aparece la parestesia. Las parestesias son súper frecuentes. Los que hacemos estas maniobras, que somos prácticamente todos los anestesistas, sabemos que es común la parestesia durante la punción raquídea o peridural. No todas las parestesias llevan a lesión. La enorme mayoría no. Pero sí pasa que cuando hay un déficit neurológico permanente, si uno interroga para atrás, la paciente relata la parestesia durante la maniobra. Entonces, cuando aparece la parestesia, no avanzamos la aguja, no seguimos introduciendo el catéter, sino que redireccionamos y esperamos a que pase. Y nunca inyectamos si hay dolor radicular. Y lo otro son técnicas de asepsia segura, que las vamos a conversar ahora un poquito más adelante. Y esta es la complicación que viven nuestras pesadillas. Nosotros, cuando nos dicen la paciente tiene un síntoma neurológico, lo primero que pensamos es en esto, ¿no? En el hematoma peridural o el hematoma subaracnoideo. Nos tranquiliza un poco esto, saber que realmente la incidencia es baja. Estamos hablando de una incidencia de 1 cada 150.000 abordajes peridurales y 1 cada 220.000 abordajes raquídeos. Sin embargo, siempre despistamos cuando vamos a ofrecerle estos procedimientos a la paciente los factores de riesgo, ¿no? Dentro de los factores de riesgo, las series describen factores de riesgo relacionados a la paciente, que serían el que la paciente tenga una columna anatómicamente desfavorable o que tenga una historia de alteraciones de la hemostasis, factores de riesgo vinculados al bloqueo, sobre todo la dificultad en la obtención del mismo, y factores de riesgo relacionados con el uso de fármacos, sobre todo fármacos que tengan de nuevo un efecto sobre la hemostasis. Esto lo despistamos en el interrogatorio. Estos factores de riesgo no son lo más habitual en nuestras pacientes, que son generalmente jóvenes y sanas, pero y además nos
da una cierta protección en el que son pacientes que están cursando en estado protrombótico, por lo cual el que veamos sangre durante el abordaje no quiere decir que vayamos a tener esta complicación. Pero tenemos herramientas de prevención que nos permiten trabajar con seguridad, que son las pautas. Siempre nos manejamos con las pautas de pacientes anticoagulados o con tromboprofilaxis de la ASRA del 2018 y las guías de la SOAP del 2021 que tratan sobre el manejo de las gestantes que tienen trombocitopenia. No pedimos recuento plaquetario de manera sistemática, pero sí lo pedimos en casos seleccionados y manejamos los valores de corte que sugiere la SOAP, sabiendo que por encima de 70.000 plaquetas, en un contexto clínico adecuado, es razonable proceder con seguridad de que no vamos a tener complicaciones. Por debajo de 50.000 buscamos evitar el abordaje de la columna y entre 50.000 y 70.000 vamos a llevar un análisis caso a caso en el cual en algunos escenarios y considerando tal vez estudios adicionales de la coagulación puede estar justificado por un balance riesgo-beneficio proceder igualmente con el bloqueo. Pero lo que sí vamos a tener siempre con esto es un alto índice de sospecha en estas pacientes y después presentan algún tipo de sintomatología, sabiendo que en el caso del hematoma el tiempo es pronóstico, es una complicación tiempo sensible y tenemos que buscar obtener la imagen y la consulta con neurocirugía rápidamente porque una laminectomía decompresiva en las primeras 6 a 8 horas nos habla de que podemos tener una buena evolución de esta paciente. Acá las pautas que les mencionaba recién. En cuanto a las complicaciones infecciosas, también son poco frecuentes, son graves e incluso son potencialmente mortales. Por su propia etiopatogenia no son complicaciones que vamos a ver en el puerperio inmediato. Se pueden desarrollar horas, días o incluso hasta 10 días en el caso del absceso después del abordaje, a diferencia del hematoma que empieza con el catéter puesto pos el retiro inmediato. La clínica suele ser más florida, el dolor lumbar tiene una importancia más grande, pero no tenemos que esperar que presenten siempre fiebre porque la fiebre está presente solo en 1/3 de los pacientes que tienen abscesos, pero sí tienen elementos inflamatorios, leucocitosis, BES elevada. Está bien documentada en la literatura la contaminación ya sea del espacio epidural o subaracnoideo por gérmenes de la nasofaringe del operador. Y estas son las cosas que nosotros tenemos que evitar. ¿Cómo? Con una técnica estéril correcta. Las sociedades que han escrito sobre estos temas recomiendan siempre el uso de una mascarilla quirúrgica limpia y de buena calidad, que idealmente se cambie entre paciente y paciente, siempre gorro, siempre guantes estériles, siempre retiro de joyas, lavado de manos y vendaje oclusivo estéril de la zona. E incluso algunas, como la Asociación de Anestesistas de Gran Bretaña y de Irlanda, recomiendan protecciones de barrera completa con sobretúnica y con campos estériles amplios. Y en cuanto a la desinfección de la piel, nosotros utilizamos clorhexidina en alcohol, al 70%. Hay un debate sobre cuál sería la concentración de la clorhexidina más adecuada. La realidad es que tanto la aracnoiditis adhesiva crónica como las infecciones son poco frecuentes, por lo cual no se puede contundentemente decir desde la evidencia hay una que es mejor que la otra, pensando en la concentración del 0,5% versus al 2%. Lo que sí está bien documentado en modelos animales es que es neurotóxica, la clorhexidina. Y como no está demostrada la superioridad de la clorhexidina al 2%, parecería en un balance riesgo-beneficio más razonable utilizar clorhexidina al 0,5%. Los casos de aracnoiditis adhesiva que sí están descritos son en los momentos en que se inyectaron volúmenes significativos de clorhexidina en el peridural, por lo cual cuando nos preparan el material, evitar las salpicaduras, evitar el chorro de clorhexidina que facilite que nosotros podamos estar introduciendo clorhexidina en el neuroeje. Si sospechamos un absceso, nuevamente la técnica, la conducta sería la imagen, el drenaje quirúrgico y la antibioticoterapia, primero empírica y después dirigida. Y acá llegamos al algoritmo. Viendo cómo trabajaban en otros centros, sentimos la necesidad en el nuestro de desarrollar un algoritmo que nos permitiera enfrentarnos a estas pacientes con una conducta más pautada y más segura. Fijamos el tiempo de alerta del que hablaba Gabriela de 4 horas de no reversión del bloqueo, o que tanto enfermería como obstetricia, si notaban algún síntoma neurológico que esta paciente puérpera relatara, convocar a alguien del servicio de anestesiología. Nuestro enfoque con esta paciente va a consistir en recabar información sobre cómo fue el procedimiento, cómo fue la maniobra,
si hubo el antecedente de la parestesia, de dificultades técnicas, de factores de riesgo de la historia clínica de la paciente, pero sobre todo descartar la presencia de banderas rojas. ¿Qué son las banderas rojas? Son elementos clínicos de la paciente que nos haga pensar que estamos frente a la posibilidad de tener un hematoma o de tener una lesión grave de médula o una lesión grave de raíces nerviosas. ¿Cuáles son esas banderas rojas para nosotros? Que la paciente tenga el bloqueo motor que no haya revertido en 4 horas, que el bloqueo esté progresando ni que hablar, que el bloqueo tenga características de alguno de los síndromes que dijimos, o sea, que sea predominio distal, que sea simétrico, que agregue compromiso esfinteriano, que tenga dolor radicular y el dolor lumbar intenso. Hago hincapié un poco en el dolor lumbar intenso porque otras guías que nosotros no tomamos en nuestro algoritmo, pero sí las dejamos en la bibliografía para compartir, consideran que el dolor lumbar intenso solo sería indicación de imagen. O sea que si a la paciente le duele la espalda y le duele realmente y tiene sensibilidad localizada, tenemos que abrir los ojos. Y ahí nos encontramos, voy a volver un poquito al algoritmo, con 3 posibilidades. Que la paciente presente las banderas rojas, en cuyo caso, sin demora, solicitamos una imagen, idealmente una resonancia nuclear magnética, pero si en nuestro centro no la tenemos disponible, no esperamos, pedimos una tomografía, porque la tomografía sola nos va a servir para descartar lo que nosotros queremos ver, eventual consulta precoz con neurocirugía y el drenaje quirúrgico. La otra posibilidad es que la paciente no tenga estas banderas rojas, en cuyo caso nos podemos tomarnos un poquito más de tiempo para evaluarla en el correr de las primeras 24 horas, revalorar los síntomas y ver qué pasa. Si los síntomas revierten, esa paciente está de alta desde el punto de vista anestesiológico. Si los síntomas persisten pero no configuran una bandera roja, puede ser que nos encontremos, tenemos que ver si esto es una mononeuropatía, una polirradiculopatía, y tenemos opciones terapéuticas para ofrecerle a esta paciente, tratamiento sintomático, con AINES, con fisioterapia de forma precoz, involucra algún componente motor, podemos ofrecerle consulta con neurólogo que valorará la necesidad o no de estudios electromiográficos para topografiar la lesión de forma más precisa, podemos ofrecerle bloqueos nerviosos, incluso parches anestésicos locales. Si la paciente, la otra posibilidad es que empeore o configure una bandera roja, volvemos a la otra rama del algoritmo de tomar la conducta de las banderas rojas. Bueno, este algoritmo a nosotros nos surgió de, como decía Gabriela, del número de estas consultas que estábamos teniendo, y queremos que el mensaje para llevarnos a casa es este, que las complicaciones obstétricas son más frecuentes de lo que pensamos, generan sintomatología neurológica, en general van a evolucionar bien y nosotros tenemos cosas para ofrecerles para el tratamiento de las mismas. Las lesiones anestésicas son raras, pero son graves y son tiempos sensibles y tenemos que estar con un alto nivel de sospecha. Esperamos que este algoritmo que diseñamos para nuestro centro, al haberlo compartido con ustedes, les sea útil y que lo puedan incorporar a su práctica clínica. Gracias.